Pido a los integrantes del simposio, al padre Juan José Milano, a la licenciada o la terapista ocupacional Andrea Poc y a Esther Daniel, la psicooncóloga, que por favor suban. El doctor Roberto Siva fue miembro de nuestra comisión directiva, falleció este año, lamentablemente, médico psiquiatra, un ser humano excelente. Y bueno, vamos a hacer este simposio. Estableció la Sociedad de Periodismo Médico que todos los meses de noviembre de cada año se va a hacer un simposio en homenaje al doctor Siva. En esta oportunidad es el primer simposio. Este va a ser el primer simposio. El tema es aspectos psicoespirituales de la salud y su difusión en los medios, buscando asociar lo que era el doctor el psiquiatra con lo que es comunicación y como miembro de la comisión directiva. Los tres integrantes son el padre Juan José Milano, que es sacerdote, licenciado y profesor universitario en teología, filosofía y cáncer psicológico logoterapéutico. Andrea Poc, que nos acompaña desde Mar del Plata, es terapista ocupacional. Y la licenciada que nos está acompañando, que es la presidenta de la Sociedad de Psicooncología de Buenos Aires, Esther Daniel, son los que van a integrar el simposio. Le pedimos 20 minutitos, no más a cada uno. Empezamos con el padre Milano. Bueno, siempre al frente. Muy bien, buenos días. Bueno, el tema es bastante amplio y profundo a la vez, pero bueno, se me ocurrieron esto, venía pensando los ítems, ¿no? Como para señalar cosas para pensar, no para resolver ahora. De pronto el tema del el humanismo del paciente y de la comunicación o los medios de comunicación, me parece que hay que empezar por ello, por la relación médico-paciente, que es lo más interpersonal que existe, y luego me parece que también una consideración interesante a los medios de comunicación, para difundir lo que es prevención, sobre todo, ¿no?, a la salud. Bueno, lo primero, obviamente, uno lo puede decir por experiencia propia. Gracias. Yo trabajo con pacientes oncológicos, como para que se ubiquen en mi quehacer, y hace unos 12 años aproximadamente. El tema de la relación médico-paciente es fundamental en eso. Obviamente en todo tipo de patologías, pero en esta que es hipersensible, y lo sabe Esther, lo mismo, que lo hemos tratado también incluso en algunas clases en conjunto, implica un gran compromiso de también la comunicación y la confianza, y lo que significa, lo que estaba diciendo justo llegué cuando el doctor estaba hablando de la empatía, las células, las neuronas espejo, etcétera, la importancia que tiene en la terapéutica y en el buen resultado del tratamiento médico, la apertura y la confianza del paciente al médico, ¿no? Originada habitualmente por el que tiene la iniciativa, el mismo médico. Según cómo se presenta, cómo encara, por ejemplo, cómo transmitir el diagnóstico oncológico, es todo un tema, ¿no es cierto? No es fácil decir, usted tiene cáncer, sobre todo en una población creciente juvenil, como estamos teniendo, ¿no?, por temas de la alimentación del sujeto, temas ambientales, tóxicos, etcétera, ¿no? Ya lo sabemos que esto va lamentablemente increyendo, ¿no? Un fenómeno que era de los 60 para arriba, ahora estamos viendo cada vez más jóvenes en este planteo, ¿no? Por tanto, lo que yo diría, suelo decir las 3 C, encuentro empático y la escucha. Una escucha activa que muchas veces no existe por el medio que tenemos de lo que es el sistema de salud actual imperante, ¿no es cierto?, donde los tiempos no son lo mismo que los que tenían y podían tener los médicos hace 40 años atrás, ¿no es cierto? Y todos los que tenemos un poco más de 60 sabemos la diferencia del tema del encuentro médico y los tiempos con los cuales contaba un médico que nos conocía, el famoso médico generalista o de cabecera o de familia, llámenle como quieran. De algún modo era aquel médico que tenía un conocimiento más holista de cada uno de los sujetos, después de diferir a un especialista. Me parece que todo eso en la comunicación, ya que el tema es los medios y la comunicación en salud, es lo primero.
el paciente cuando se siente confiado e informado. En bioética, por ejemplo, sabemos la importancia del consentimiento ilustrado, de la información al paciente y de los derechos del paciente, como también los derechos del médico, que hoy también están siendo vulnerados por el sistema. En definitiva, yo creo que a nivel, digamos, encuentro personal es fundamental esto, ¿no? Así que el primer ítem que tendríamos, o el primer rubro que tendríamos que rever, es cómo se realiza este encuentro humanista, en definitiva, ¿no? No tenemos que olvidarnos de Hipócrates, ¿no es cierto?, que dice: el arte médico se basa en el amor al hombre. Así comienza, ¿no? Primum non nocere, primero no hacer daño, etc. Pero depende de esto, el amor al sufriente, diríamos, ¿por qué no? Y hasta qué punto en ese encuentro médico hoy se están cuidando esos aspectos humanos, que no es simplemente romanticismo o una cuestión espiritual en el sentido trascendente o etéreo, sino concreto. El médico sabe que cuando logra la confianza del paciente, los resultados van a ser muy superiores, más allá de la terapéutica, ¿no es cierto? Sabemos lo que es hasta en el caso extremo del efecto placebo, ¿no es cierto? Cuando tiene confianza el paciente hasta se cura con algo que no tendría, digamos, objetividad, ¿no es cierto? Y más allá de eso, después está todo el tema de la comunicación. Yo siempre veo los diarios en internet antes de lanzarme al día, y estaba viendo como casi cada día están, y me parece fantástico, estupendo, alertando sobre el famoso vapeo de los cigarrillos electrónicos, ¿no es cierto? Bueno, ahí tienen un caso me parece, de un compromiso interesante, más allá de lo económico y de lo ideológico, que son los dos grandes rubros que atentan contra la comunicación de lo que es la salud, es decir, prevención, prevenir, así como es interesante cuando hay artículos sobre cómo alimentarse sanamente para prevenir enfermedades. En oncología sabemos la importancia que tiene la alimentación, no podemos ignorarlo, ¿no?, como uno de los tantos factores. Por supuesto, acá no hay causa-efecto, pero sí elementos que pueden ser, que pueden coadyuvar a una enfermedad o no. El caso me parece interesante, ¿no es cierto?, porque está haciendo más daño que un cigarrillo, ¿no? Y en la ignorancia se podía tomar como que, bueno, era salvar el vicio a través de algo electrónico. Y estamos viendo rápidamente, porque esto es un fenómeno de hace poco tiempo, cómo los efectos nocivos a pulmón y corazón son ya comprobados. Entonces digo, ahí tiene un ejemplo bueno de la buena comunicación preventiva, porque el que lo lee se va a dar cuenta que está haciendo un peor ejercicio que cuando fumaba de pronto, ¿no?, que también es malo, más vale. Entonces yo creo que la función preventiva de la comunicación es fundamental. Como dije en el consultorio, cuando un médico transmite correctamente, desde un diagnóstico hasta cómo trabajar el tema de la alimentación, etcétera, que muchas veces yo como orientador tengo que completar porque cuento con más tiempo, muchas veces, que el médico, que está presionado por el tiempo y por el medio, iba a decir, de salud que le toque vivir, y a veces por presiones la misma clínica o lo que fuere. Yo creo que entonces estamos llamados, y así ya me tomé menos tiempo como para simplemente lanzarlo como tema, tanto desde la relación médico-paciente, o sea, la cuestión más íntima y entre dos, cómo juega en esto la comunicación, la empatía, el diálogo, la confianza, todos esos rubros que tendrían que revisarse en la formación, porque esto van desde la formación médica, ¿no?, para no terminar como algún médico me dijo: tengo mucho más claro que se nos formó en cómo tratar con enfermedades que con los enfermos, ¿no? Ya sabemos que es la vieja frase que, aunque la repetimos, a veces se hace poco por solucionar esto, ¿no es cierto?, y darle más herramientas al terapeuta, y también en psicología, ¿no?, que están en la misma. Y en cambio, por último, en el aspecto más general de la comunicación de la salud, es este aspecto de los medios masivos. Mi pregunta, y la dejo, y así con esto termino: ¿hasta qué punto realmente hay una libertad de información y de formación? No solo informar, formar. Y que hasta qué punto son libres los agentes de salud, libres de lo económico, hasta qué punto sabemos las presiones a veces de los medios, ¿no?, de comunicación y laboratorios y entidades,
económico y ideológico también, ¿eh? No soslayemos esto, y no es todo dinero, aunque detrás de lo ideológico está el dinero, por supuesto. Pero hasta qué punto es libre el médico de trabajar y de informar ante esas presiones, ¿no?, de grandes intereses multinacionales que a veces impiden que el médico pueda decir incluso lo que piensa y lo que cree. A veces está hay tanto miedo en los medios, ¿no?, que a veces me cuestiono hasta qué punto son libres y somos libres de expresarnos y expresar un pensamiento en libertad donde se supone que hay democracia y no dictadura. Es decir, es todo un tema. Así que bueno, les largo la bomba como para que pensemos que, así como hay cosas positivas como esto del vapeo, que es muy reciente y me fascina el hecho de que se pueda comunicar esto más allá de algún interés, ¿no es cierto?, que se verá afectado, pero también lo que sabemos en oncología, ¿no?, los conservantes, todos los factores carcinogénicos del medio ambiente, toda esta guerra, por ejemplo, que veo en Italia sobre una siderurgia, ¿no?, que está provocando leucemias y enfermedades comprobadas por las emisiones tóxicas en un ambiente tóxico. Bueno, hay infinidad de cuestiones que el medio o la comunicación en salud de los medios podrían hacer muchísimo, pero mi pregunta, como hombre que trato de ser hombre libre, es hasta qué punto hay libertad de esas dos grandes presiones, las dos grandes presiones económicas e ideológicas. Así que bueno, les largo el tema. Vino más preparada. Bueno, vamos a decir que sí, un poquito. Bueno, ¿listo? Bueno, mi nombre es Andrea, soy de la ciudad de Mar del Plata, soy licenciada en terapia ocupacional. Realicé mi formación aquí en la Universidad de Mar del Plata y después ejercí en España durante mucho tiempo lo que es cuidados paliativos. De los que están acá presentes, ¿alguien conoce lo que es el rol de la terapista ocupacional? Levante la mano. Bien, poquitos. Por eso también trate de unificar en el día de hoy un poco la temática de qué es la terapia ocupacional, por qué aborda cuidados paliativos, un poco la espiritualidad y cómo influyen los medios de comunicación. Para hacerlo un poquito, hay muchas definiciones de terapia ocupacional, pero como siempre digo, con la que más me siento cómoda es esto, que es una disciplina que es sociosanitaria y que va a intervenir precisamente cuando uno evalúa y ve que las capacidades que tiene una persona está en riesgo, dañada por alguna situación. Cuando nos encontramos en cuidados paliativos, yo trabajo generalmente con población que tienen cáncer, pero también esto de los medios de comunicación es importante para decir hasta dónde la gente conoce lo que son los cuidados paliativos, porque es como que solamente está destinado a los pacientes que tienen cáncer y no es así. Hay pacientes que tienen enfermedades que son crónicas, que evolucionan, que ya no responden a terapias convencionales y obviamente tienen que ir dentro de un programa que se lo llama los cuidados paliativos. Como su nombre lo indica, los cuidados van a estar destinados ya no a curar, cambiamos la palabra por curar, por cuidar o cubrir las necesidades más básicas y todas las dimensiones del ser. Y dentro de todas esas dimensiones del ser están precisamente la física, la fisiológica, la afectiva, la emocional, todos. Pero ¿qué hace la terapia ocupacional? Utiliza la actividad y la actividad que tiene un sentido y un propósito, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia. Cuando nosotros llegamos y abordamos a un paciente, si bien vemos que tiene capacidades que por la misma enfermedad ha detenido un deterioro, primero lo que nos centramos en el sentir de la persona. Cuando recién estaba el neurólogo, que me encantó escuchar, nosotros, desde mi punto de vista, porque hice un posgrado en neuropsicología, lo que se interpretaba era cómo llegar al paciente desde su emocionalidad, desde el ser,
¿sí? Porque una actividad con sentido puede ser estar trabajando la espiritualidad. Eso es lo que para él tiene una trascendencia. Entonces, como decía, seguramente lo conocen muchos, López Rossetti, si nosotros consideramos que este es nuestro cerebro, hay una evolución de la especie que va de un cerebro reptiliano, que vendría a ser lo más básico, un cerebro o corteza que es superior y los lóbulos frontales, que es lo que nos dan el poder y nos diferencia de los animales, que es esto de razonar, poder planificar. Y obviamente este centro, que es el más importante para mí, al menos cuando trabajo con los pacientes y más en fin de vida, es el cerebro emocional o límbico, ¿sí? Esas actividades con sentido es como que puedo llegar a esa emocionalidad. El paciente, si lo permite, vamos a poder trabajar esa autogestión y obviamente lo que se intenta en cuidados paliativos es poder ofrecerle una mejor calidad de vida. El término muy amplio, porque así como es la espiritualidad, la calidad de vida es amplio. Para mí puede ser llegar a mi casa y ponerme pantuflas y pijama, y para otra persona es poder disfrutar en familia, estar sentado y comer juntos. Entonces, desde terapia ocupacional tratamos de eso, de trabajar lo que es la calidad de vida. Me llamó la atención, como ahora estamos haciendo todo lo de la importancia de los medios en cómo identificamos nuestras necesidades. Hace poco, hace unos años, empecé a estudiar la carrera de licenciatura también en psicología, y empezamos a ver las pirámides de Maslow, ¿no? Entonces va desde lo más básico, lo fisiológico, hasta la autorrealización. Lo que me llamó la atención es que en esto de Internet pusieron que la pirámide básica incluía la más básica, o sea, desde donde surge toda la pirámide hasta llegar a la autorrealización, la Internet. Entonces, en el medio puse a Maslow de cómo pensaría ahora el vernos, de cuáles son realmente la prioridad de nuestras necesidades, ¿no? Y cómo los medios de comunicación pueden influir en esas necesidades y en cómo interpretar las mismas. Tengo pacientes que me dicen, André, vi en una revista que comiendo frutilla, tomando jugo de limón, voy a mejorar mi cáncer. Entonces, cuando uno trabaja en cuidados paliativos y tenemos la importancia de comunicar, hoy justamente participé en la mesa de cómo la espiritualidad puede influir en la cesación tabáquica. Y cuando yo estoy con mis alumnos, lo primero que les digo es que uno lo que tiene que abordar es su propia muerte, sus propias emociones, para poder después trabajar con un otro, ¿sí? Entonces, tengo que tener muy en claro todos esos conceptos para que el paciente pueda abrirse, podamos tener un buen vínculo y quizás descubrir cosas que hasta él mismo no reconocía de su propio ser. Y obviamente lograr su bienestar. La espiritualidad es muy amplia. Hoy, si se la quiere definir, sinceramente, creo que no podríamos. Cada uno, yo así como considero que todos los seres somos sociales, también creo que somos seres espirituales. De la manera más amplia, puedo ser a partir desde una mirada, una conversación, el llegar al otro y amarlo desde la forma que sea. Para mí esa es la espiritualidad. Un paciente a veces, y no sé si le ha pasado, pero capaz que les dice, vos sabés de que estaba re descompuesto, re mal, pero te vi y ya se me pasaron los síntomas. Yo creo que eso es parte de llegar a su espiritualidad porque le estamos dando un bienestar. Entonces es muy importante el cómo comunicarnos, no solo con la palabra, sino el darle el tiempo, el mirarlo a los ojos, el poder llamarlo por su nombre, el hasta estar en silencio. Eso es la humanización de los cuidados paliativos y creo que ese es el punto donde tendría que llegar la humanización en la salud. Esto, ¿no? ¿Cuáles son? Todos sabemos la importancia de que son los medios de comunicación, tienen una función informativa, educativa. Es un binomio que no vamos a poder separar nunca. Entonces, como
oradores, creo que la función principal de nosotras no solo está en formarnos. Yo a los alumnos les digo, cuando salimos de la facultad solamente tenemos un título que nos dice de qué nos recibimos, pero hay que diferenciar el ser profesional del profesionalismo. Uno no se puede quedar en recibir el título y darlo, ¿no? Tenemos que ser formadores de opinión con ética, con la verdad, y hasta si una cosa no sabemos, saber también comunicarla, porque somos humanos y porque no tenemos la respuesta a todo. Y eso a un paciente también le llega. Cuando hablamos de eso, de las formas, de que somos formadores de opinión, es que también estamos influyendo mediante la concientización, la sensibilización. A veces buscamos segunda opiniones en los médicos, porque el primero no sé si me dejó muy seguro. Entonces vamos a un segundo y vamos a un tercero. Y la verdad yo creo de que si un paciente se siente cómodo con el médico, en esto en evaluar cuánta verdad podemos transmitir y cómo, que yo después lo pongo como verdad soportable con mi gran compañera que hemos compartido un curso, es la verdad soportable. Un paciente también tenemos que saber hasta cómo llegar, porque hay pacientes que quieren saber la verdad, hay pacientes que no, pero imagínense el shock emocional en ese momento de decirte, tenés una determinada enfermedad, es incurable y tenés un determinado tiempo de vida. En realidad tenemos certezas, todos los que estamos aquí presentes nos vamos a morir. Y otra certeza, no sabemos cuándo ni dónde. Otra certeza, todos nos vamos a enfermar. Está en cómo vamos construyendo esos significados y qué significantes, pero también influye mucho el tipo de cómo lo hayamos vivido culturalmente. Entonces hay una inculturalización, no solo de los medios de comunicación a los cuales tenemos que empezar a culturalizar para que sean más espirituales a las horas de informar, sino también una inculturación a la tema de la muerte, que es propia y que es diaria. Me encanta esta frase que dice la comunicación, y no porque trabaje con pacientes en su mayoría oncológicos, pero lo veo muy en relación a lo que tenemos que hacer tanto como profesionales de la salud, como medios de comunicación y como incluirlo dentro de la espiritualidad. La comunicación, como los tumores, puede ser benigna o maligna. También puede ser invasiva y los efectos de la mala comunicación con el paciente puede dar metástasis en la familia. La verdad es uno de los agentes terapéuticos más poderosos de los que disponemos, pero necesitamos desarrollar un adecuado conocimiento de sus propiedades farmacológicas, de la frecuencia y de las dosis óptimas para su uso. Creo que teniendo este concepto, muchos de nosotros podríamos variar en cuanto es nuestra mirada humana y cuánto es la mirada con el otro. Estamos en una era tecnológica de información, de comunicación, donde la accesibilidad es universal y es inmediata, y donde muchos decimos, googleó la sintomatología y se me vino tal cual. Entonces, a esto yo lo llamo cuando trabajo con los pacientes, porque no hay que dejarla de lado, totalmente, hay que incluirla. Tanto la buena como la mala información hay que trabajarla. Y la abordo con los pacientes y a esto yo le digo con ellos la lucidez tecnológica. Yo en este sentido soy media optimista. En psicología decimos que hay metateorías y que es explicar un poquito más la teoría, y yo soy optimista en ese sentido, en cual me gustó la imagen de que en este árbol que representa la vida y donde estamos todos conectados, con todos los medios de comunicación, nuestras raíces son enchufes en los cuales podemos desconectar o conectar. Entonces está en cada uno también el poder de elección, pero trabajando que lo malo también puede ser productivo, así como cuando trabajamos las emociones. Cuando nosotros trabajamos las emociones y decimos, la tristeza es negativa,
y hay que ver por qué es negativa. De una tristeza negativa podemos salir resilientes, así que no hay nada ni bueno ni malo. Hay que saber aprender a darle un buen uso para que el paciente y nosotros, en primera instancia, sepamos cómo utilizarlo. En este sentido me gusta la frase de Santa Teresa de Jesús, dice: Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Hoy quizás podemos llegar a ver que hay algo que está mal o algo, pero quizás de todo se aprende, y ojalá que aprendamos de este congreso y de este intercambio que estamos teniendo, ir para mejor. Bueno, es esto lo que me corrí. La importancia de las emociones. Me gusta mucho cuando trabajo con los pacientes, no solo trabajo la lectura, trabajo la metáfora, trabajo artículos, trabajo el cine, trabajo música, trabajo todo lo que se pueda traer de medio de comunicación. Trabajamos el componente objetivo, que es como le expliqué antes, el diagnóstico es algo que tengo cáncer y me dijo el médico que tengo 3 meses de vida, y un componente subjetivo al que le podemos dar un abordaje y que esa muerte que se aproxima tenga un desenlace diferente, o que pueda el paciente cerrar esos ciclos o verlo si se puede, porque a veces es otra de las cosas que tenemos que trabajar en equipo. Los pacientes no llegan a derivación en el momento en que tienen que ser derivados, todo lo contrario, llegan tarde. Y hoy lo mencionamos un poquito en la mesa, los egos profesionales es como que hay que correrlos un poco de lado. El paciente no es ni mío, ni de ella, ni de él. El paciente es nuestro. Y cuando tengamos esa mirada integral, quizás los laboratorios o el sistema de salud vea de que los pacientes recurren menos a las clínicas y todos los beneficios que podría llegar a tener. Una mirada en equipo puede mirar a una persona de manera integral. Nadie sabe todo ni nadie tiene la verdad. Nosotros podemos acompañar, acompasar para esto, para ayudarlo a autopercibirse, pero siempre se tiene que partir de un trabajo previo personal. Yo, ¿cómo abordo mi propia muerte para poder abordar la muerte del otro? Yo, ¿cómo me autopercibo mis emociones frente a un paciente que tiene semejantes síntomas? Entonces después decimos, sí, hay que ser empáticos. Realmente, uno encuentra en general médicos que cuando le dan un diagnóstico son empáticos. No. Cuando uno le tienen que explicar una receta y quizás las indicaciones no son claras y porque el tiempo demora, a veces los pacientes se van sin saber qué era lo que dice una receta. Entonces, creo que hay que replantearnos más un poquito de cómo acompañar y cuántas cosas tenemos claras nosotros de esos temas tan importantes, como es la vida, la muerte y el sobrellevar la vida. Porque estaban hablando, dice, si pasás a los 142 años, yo me quedo con todo lo que he aprendido hoy y digo, no importa alargar la vida, yo creo que la tenemos que ensanchar. Y bueno, ofrecerle al paciente desde terapia ocupacional un balanceo de lo que son esas emociones y estrategias físicas para poder lograr. Cuando hablo de estrategias físicas, a veces hacemos técnicas de ahorro de energía, calcular y analizar una actividad que están haciendo pasos que no son, hacer un inventario de cómo podemos llegar a utilizar las energías haciendo las actividades significativas. Por ejemplo, un paciente dice, Andrés, ¿sabés qué? Cuando termino de bañarme termino agotada, pero tengo tantas ganas de ver a mi nieto. Entonces hacemos un planning diario y le digo, José, ¿y si en vez de bañarte a la mañana disfrutas tu nieto, que ya el estar en compañía, el querer sentarte en la mesa te cansa? Después cuando dormís la siesta, antes de bañarte la siesta te bañás, pero cuando yo planteo los objetivos, no lo planteo de acuerdo a mi necesidad o a mi vista, sino en cuanto a la necesidad del paciente. Entonces eso también habla de una medicina individualizada, particular y humana. No puedo cambiar el mundo, pero sí la forma de reaccionar ante él. En la vida cotidiana
es esto, ¿no? Agnes Earl dice que es la vida del hombre entero. En ella se ponen en funcionamiento todos sus sentimientos, capacidades intelectuales, capacidades manipulativas, pasiones, ideas. Es decir, el hombre no existe sin una vida cotidiana. La actividad que tiene un terapista ocupacional es precisamente abordar esa vida cotidiana del paciente y tratar de ofrecerle, con los recursos que él tiene, objetivos claros, precisos, pero reales. A medida que el paciente va deteriorándose, también ir trabajando con él todo ese proceso. Esta imagen que está es un pensamiento que a veces los pacientes, correrlos de ese pensamiento recurrente, es más gigantesco de lo que puede parecer. Y como dice López Rossetti, las emociones no se medican, se procesan. Entonces yo hago una pregunta. Y cuando hablamos en comunicación en salud, ¿no sería mejor hablar espiritualidad de la comunicación? ¿Por qué no empezar a incorporar cómo decir, cómo puede impactar? O sea, analizar, reflexionar. Creo que el cuestionarnos siempre, eso también, el tener una mirada crítica sobre nosotros hace que tengamos otro tipo de respuesta, no siempre las mismas, ¿sí? Porque si bien para una gripe te pueden dar, no soy médica, perdón los médicos, o vamos a ponerlo desde mi área, desde que dicen los médicos, ay, mira, necesita recuperar fuerzas, mándalo al kinesiólogo. Me parece perfecto, la mirada del kinesiólogo en rehabilitación es fenomenal, pero también la mirada del terapista ocupacional. Ambos trabajamos todo lo que es funcionalidad en el ser humano. ¿Por qué desplazarlo? ¿No? Hay una demanda creciente de espiritualidad y más cuando el paciente es diagnosticado y una familia es diagnosticada. Cuando hablamos de cuidados paliativos se habla de unidad de tratamiento y unidad de tratamiento incluye paciente-familia, ¿sí? Entonces hay una creciente demanda en espiritualidad. Eso no significa que el paciente se vuelva más creyente, porque he tenido la posibilidad de comprobar que hay pacientes que eran creyentes y al tener un diagnóstico se enojaron con Dios. Y otros, en cambio, que se decían o se proclamaban ateos, empezaron a creer hasta en la planta Colanchoe. Entonces, la demanda es creciente de espiritualidad, hay que seguir trabajándola. Y esto, lo que le decía antes, que la inculturalización en la elaboración de la comunicación. Cuando yo le pregunto a mi paciente, y esto es lo que llego a trabajar, es cómo, no es como se los digo así, porque esto es un trabajo y es algo vincular, ¿no? José, ¿te gustaría vivir muriendo o morir viviendo? Creo que esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, porque podemos tener una enfermedad y vivir, y podemos tener una buena calidad de vida, y no porque se trabaje todo lo tecnológico y todo eso se tenga que tener al paciente conectado. Creo que también la humanización pasa por, y perdón, pero es un criterio personal, por las voluntades anticipadas, por saber qué el paciente quiere o no y hasta dónde podemos llegar. Como les dije antes, la certeza de la enfermedad, la muerte y que ninguno vamos a escapar, esa la tenemos claro. Y cuando yo empecé cuidados paliativos en la formación, uno de los ejercicios que nos hicieron hacer es ¿cómo te gustaría morir? Obviamente uno nunca se lo plantean las situaciones en cuando nos enfrentamos. Yo no sé si voy a morir de la forma en que me la imaginé ni de la forma que me gustaría. Pero sí creo que el haber trabajado o el trabajar continuamente con la muerte me hace pensar en el vivir hoy, aquí, ahora, y cuando la muerte llegue, ver y tener otras herramientas que pensar que si yo no hablo, si yo no la tengo en cuenta, meto la cabeza como un avestruz y no me va a pasar. Así que la formación en paliativos y la comunicación tendría que enfocar en temas muy, muy existenciales como es la muerte. Ahí está. ¿Ven cómo la comunicación puede influir? Hoy van a estar los oncolocos, a los cuales admiro. Y gracias, Mario, por hacérmelos conocer.
También vemos cómo la importancia de los medios puede decir, el arte, la Organización Mundial de la Salud ahora incluye el arte y la cultura. Y también no solo cómo podemos ser resilientes con cualquier otra actividad. El tener una enfermedad no significa morir. Entonces, ¿cómo podemos ir abordando todo esto? Y sé que me quedan pocos minutos. ¿Saben qué? 2 minutos. Esto y justo cierro. Ayer cuando venía en el viaje, tuve a un compañero que estudiante de medicina de Brasil y tenía esa remera puesta. Le digo, ¿te puedo sacar una foto? Porque justo relacionaba los temas que hoy nos toca, la espiritualidad, la comunicación y la forma en cómo nos podemos conectar. Y en la primera parte, en el primer asiento, venía el burro adelante, yo, este chico brasilero, y del otro lado un estudiante que había ido a la feria en Mar del Plata de cine y estaba haciendo un documental, y esta es la foto y esta es la invitación que me mandó para seguirlo por internet, de un lugar en Paraguay que es un leprosario. Y ese leprosario está con varios pacientes en donde la sociedad lo que hizo es apartarlos. Entonces, obviamente, cuando tenga la posibilidad de tener y tenga algún correo, y si a ustedes les interesa también se los hago llegar, porque es una forma de decir, ¿por qué ocultar? ¿Por qué ocultar la realidad? ¿Cómo podemos manejar la verdad? Y lo quería compartir con ustedes porque digo, Dios siempre está, Dios del ser superior, porque qué casualidad que estos 2 temas hoy yo lo iba a tocar y los comparto con ustedes. Y esto, muchas gracias. Y en vez de... cuando uno está con un paciente, además de tener calma, como dice Carl Jung, puedes conocer todas las teorías, todo, pero cuando estás frente a otro ser humano solamente es un alma con otra alma. Entonces, además de tener calma cuando uno está con un paciente, pongan su alma y seguramente el vínculo y el proceso terapéutico será diferente. Gracias. Muchas gracias, Andrea Popp. Y ahora la licenciada Esther Daniel. Yo tengo un power, Mario, no sé cómo es que está arriba. ¿Sí? No, ese no es. ¿Está el power para presentar? Ese es el azul. No hay problema, ahí está. Bueno, qué compromiso esta mesa. Primero agradecer su invitación, Mario, agradecerles a ustedes, buenos días, y qué compromiso esta mesa, porque he compartido con el profesor Milano espacios de docencia y con Andrea ha sido en alguna oportunidad mi alumna, así que bueno. Para comenzar, y como recordatorio también del amigo el doctor Sivak, decimos que hay 3 cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan: el tiempo, las palabras y las oportunidades. ¿Cómo es? La tecnología. Sí, viste que hay. Es cosa, denuncio la edad. Bueno, la convocatoria fue para medios de comunicación y psicoespiritualidad, de modo que voy a tratar, después de todo lo que se ha dicho, hacer un diferente enlace. Los medios masivos de comunicación, aún con incertidumbres y con controversias, juegan un papel determinante en el trazado de las políticas culturales, educacionales, ideológicas. Y no tenemos que olvidar que tanto la ciencia como la tecnología son productos humanos. Y decía el primer ponente, el doctor Rollo, que faltaba una palabra que era central. Él ubicaba al ser humano y ubicó la palabra valores. No sé, Andrea, cuál es. Ahí. Como mi expertise no es con respecto a medios de comunicación, entonces recurro a un maestro, ¿no? Y a propósito de medios de comunicación y de valores, me pareció interesante esta forma, ¿no? Esta expresión.
no sé si ustedes ven, pero pregunta Mafalda, ¿qué es ese recorte de diario, Manolito? La cotización del mercado de valores, contesta Manolo. ¿De valores morales, espirituales, artísticos, humanos? No, de los que sirven, ¿no? Bueno, perdón. Sí, perdón. Dentro de los medios de comunicación, por supuesto, hablaba Andrea de la verdad. La verdad es algo que usualmente con los pacientes oncológicos es algo que aparece, ya sea como demanda del paciente o como cerco de silencio o como la claudicación familiar, aparece la verdad como fantasma, ¿no? Y hablamos de verdad soportable y gradual, pero siempre soportable y gradual para el paciente. Por eso me gusta esto, prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras. También el cuidado de las palabras, aquí el profesor Milano habló de esto, dice Mafalda, Emma se asoma, ve a la mesa de la sala. Mamá, ¿la sala qué pieza viene a ser? El living. ¿Por qué demonios no escribieron estos libros en castellano? Las palabras nunca son neutrales, ¿no? Así como hay palabras que acarician, y hay también aquellas que lastiman. Hay silencios que son contenedores y silencios que son hostiles. Y la dignidad, bueno, hay que preocuparse, ¿no? En los medios de comunicación si se pisa o no. Un tema es también la conciencia o el acuse de recibo. Le dice Mafalda a la mamá, bueno, pensaba quedarme con el vuelto de la panadería para comprarme caramelos, pero la verdad no pude. Y todo por el maldito inquilino que empezó con que eso está muy mal, que no se hace y qué sé yo. ¿Qué inquilino?, pregunta la madre. Ese que uno tiene adentro y es el que hay que escuchar más de una vez, ¿no? La libertad, poco a poco vamos dando rienda suelta y dice bien Mafalda por esta confusión que hay entre la censura y el cuidado, ¿no? Reconforta ver cómo poco a poco el hombre ha ido logrando dar rienda suelta a su libertad de limitarse. La inclusión, porque hoy hablábamos en la mesa de tabaquismo con respecto a interdisciplina, ¿no? Y decíamos que pareciera ser que es difícil de poner los propios egos y las propias intenciones de protagonismo. Entonces, bueno, cada uno sabe lo que sabe y por ahí sabe algo que el otro puede ignorar. Entonces sería bueno que estos prejuicios podamos deponerlo y como bien le dice Mafalda en una charla con el papá, le dice cómo es esto de que no se convoca al perro de Diógenes para ver si realmente opina lo mismo que su dueño, ¿no? Sin exilio de partes. Sin exilio de partes. Así como hablamos de sin exilio de partes cuando tratamos un paciente y permanentemente convocamos lo bio, psico, socio, espiritual, bueno, el valor de la responsabilidad. Cuestionar y reflexionar. Adelante. Y creo que fue el padre Milano quien hablaba de la libertad de prensa, ¿no? Ahora con la libertad de prensa uno tiene que saber que uno no apaga los incendios gritando socorro o tampoco calma el hambre de un chico mostrando la foto de una torta o incluso con la misma piedad. Hace falta una acción y una palabra que sea antropológica, ética y comprometida. Adelante, Andrea. Yo prejuicios, porque a veces aparecemos como desprejuiciados, pero cuando dije yo algo contra esos cochinos negros, ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? El vacío de significación, y aquí sí ya tiene que ver con mi área y con lo que veo en los pacientes. Andrea hablaba del momento de la muerte y en pacientes terminales, aún no.
En los pacientes terminales, bueno, no importa. Yo he tenido ocasión de ver que algunos de ellos no le temen a la muerte, sino a la perspectiva de no haber vivido o haber vivido una vida sin sentido. Y esa es la palabra que vengo aquí a agregar y compartir. Un vacío de significación que podrá llenarse en algunos con la presencia de Dios o con la creencia, y en otros, bueno, los trajes se cortan a medida, ¿no? Así que se verá con qué. La ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una profunda fuente de espiritualidad. Hoy vemos en nuestros consultorios la afluencia de consultantes que no tienen que ver con la represión de la sexualidad que había en la Viena de Freud, y yo me reconozco como psicoanalista, esa es mi formación. Sin embargo, los pacientes que concurren hoy concurren por tristeza, depresión, vacío existencial, angustia o falta de esta voluntad de vivir. Decía Andrea, y lo hemos dicho en muchos cursos, uno se cree que tiene el carnet de invulnerabilidad, y algunos que trabajamos en ciencias de la salud hasta podemos creer que tenemos carnet de inmortalidad, ¿no? Y pensamos que eso siempre le sucede a los otros, o enfermarse o morir, y no a nosotros mismos. Adelante, Andrea. ¿Dónde está la felicidad? Dice un colega mío que es tanta la rapidez con la que, o la intolerancia que uno tiene a los propios vacíos, que tiende a recurrir a la medicalización, lo decíamos en la mesa de la mañana, a la medicalización o a no tolerar el proceso de las propias emociones, como si la tristeza o los duelos tuvieran mala prensa y la felicidad fuera un imperativo. Adelante. Solamente cuando estamos frente a un callejón sin salida nos damos cuenta que esas situaciones límites no estaban dentro de nuestra lista de invitados. Entonces es que ahí es cuando recurrimos a esa presencia o a esa idea de la espiritualidad. La espiritualidad, adelante, sí, no significa religiosidad, no significa dogmas, ni iglesias, ni gurúes, ni maestros. Es la posibilidad de sentir algo que a uno lo puede trascender. Hay muchas vías para esto. Dice, por ejemplo, que se reunió gente del pueblo para rezar que lloviera y solo un niño concurrió con un paraguas. Eso se llama fe. Cuando nosotros planificamos nuestro día de mañana y ponemos el despertador sin saber lo que va a ocurrir el día de mañana, bueno, eso se llama esperanza. Cuando recorremos una ruta con tiempo que llueve y alta velocidad, podemos hasta descansar con nuestro copiloto porque tenemos confianza. De modo que estas también son formas o vías de la espiritualidad. Estamos, sí, en una era de vacío y de amores líquidos, ¿no? Por eso me pregunto, dice Mafalda, si la vida moderna no estará teniendo más de moderna que de vida. Sí es cierto que los medios de comunicación, que es el motivo por el cual se nos convoca, son conectores de la espiritualidad con la comunidad, siempre y cuando haya esta acción que decimos de corte ético. Adelante. Para terminar, quiero compartir con ustedes un cuento. Dicen que los chicos se duermen con los cuentos y, bueno, puede suceder que los adultos nos despertemos con los cuentos, ¿no? Una persona, dice el cuento, sale del puerto de su ciudad, digamos, Buenos Aires, para navegar con su velero. Como zarpa solo, y se trata de una pequeña excursión, no lleva alimentos, no lleva localizador, no lleva radio. De repente, una terrible tormenta lo sorprende y lo lleva descontrolado mar adentro. Balanceado y castigado por el viento y la lluvia torrencial, el hombre ni siquiera puede darse cuenta de hacia dónde está siendo arrastrado su barco.
Luego se da cuenta que la tormenta lo ha conducido bastante lejos de la costa y de que no sabe dónde está. Sin embargo, se alegra al comprobar, cuando la tormenta amaina, que su nave estaba entera. Él estaba sano, el motor se enciende, el casco también está sano, las velas intactas, el agua potable no se ha derramado y el timón funciona como siempre. El navegante sonríe, levanta la vista con intención de volver a puerto, pero lo único que ve es agua. Toma conciencia de que se ha perdido. Entonces empieza a desesperarse y ¿a quién recurre? A Dios. Aunque parezca mentira, Dios desde los cielos se produce un milagro, se abre y cuando el hombre desesperado pregunta ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? La voz le dice, bueno, en estos momentos estás a 38 grados latitud sur y 29 grados latitud oeste. Bueno, saber dónde uno está es importante, pero uno no deja de estar perdido, ¿no? Entonces le dice el hombre, sí, yo gracias, pero lo que me tiene perdido es que no sé hacia dónde voy. Entonces la voz le contesta, vuelves a Buenos Aires. Sí, bueno, pero sé dónde estoy y a dónde quiero llegar, pero sigo tan perdido como antes, porque no sé dónde está ese puerto, necesito saber el camino. En ese instante cae desde el cielo un mapa y dice, arriba y a la izquierda hay un puntito rojo que se enciende y se apaga con un letrero que dice, usted está aquí. Abajo a la derecha un punto azul donde se lee Buenos Aires. El hombre se pone contentísimo, se arrodilla, se santigua y dice, gracias, Dios mío, gracias. Leva anclas, se estira la vela, mira el mapa, observa para todos lados y una vez más dice, sigo estando perdido. O sea, toda la información no le es suficiente, la otra por favor, porque no sabe hacia dónde encaminar su travesía. O sea, no puede fijar su rumbo. La meta es el punto de llegada, el camino es cómo llegar, el rumbo es la dirección, es el sentido. Y a mi modo de ver, es preferible, la falta de sentido enloquece. Es preferible tener cualquier sentido a no tener ninguno. Cuando uno tiene un sentido, uno siente esto de saberse en el camino correcto, más allá de que sea exitoso o no esta posibilidad, pero sí la tranquilidad interna de saber hacia dónde uno dirige su vida. Buda decía que así como la vela no puede arder sin fuego, los hombres no pueden vivir sin espiritualidad. Lo importante es que a la hora de jugar esta partida de la vida podamos pensar que no se trata de vencer, sino de vivir, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, excelente los tres expositores, muchísimas gracias, un excelente homenaje al doctor Roberto Silva, que seguramente debe estar viendo esta reunión, quería muchísimo esta entidad y bueno, poder hacerle un homenaje es realmente importante. Preguntas, tenemos 2 minutitos, 3 antes del acto inaugural, ¿algún comentario? Licenciado, le quiero hacer una pregunta. Me parecieron brillantes las tres, la verdad que me gratificaron el alma. Cuando hablamos de la relación médico-paciente, ¿no es cierto?, que está tan de moda y que queremos recalcar, y los pacientes queremos tener esa relación, y los médicos aparentemente también, o la mayoría, pero yo digo que la obra social y la prepaga fue la muerte de la medicina, porque ahí comenzaron es algo paradójico, se comenzó a institucionalizar el tiempo que tenía cada médico con su paciente. Si uno encuentra un médico sensato, y a mí me pasó, que le dije, doctor, yo tengo mucho más para decirle de mi enfermedad.
dice, yo tengo que darle para escucharla a usted 3 turnos, que quieren decir 21 minutos. Y tuve un gran médico, porque me dio 21 minutos, 7, 7 y 7. ¿Qué hace el paciente para que esa palabra tan linda, binomio médico-paciente, sea real? Mira, a veces ni siquiera es cuestión, en principio, lo he dicho yo mismo, ¿no? El tiempo es vital, el tiempo que le dedique el médico al paciente, pero sobre todo la actitud. Acá se habló mucho de algo que tiene que ver con el que sigo, y Esther lo mencionó, y la licenciada lo mismo. El tema de los valores y el sentido son las 2 palabras claves. Cuando hay empatía y cuando hay esta relación, ¿no es cierto?, inmediata entre el médico y el paciente, se realiza ese intercambio de subjetividades, como decía Jasper, ¿no es cierto?, ese intercambio de conciencias tan importante que hace que, aunque sea en un par de minutos, se transmita mucho más de lo que uno piensa. No es tanto la información o la formación, sino ese encuentro de confianza que hace que se abra el corazón y se entregue el paciente confiadamente al médico. El tema está en esto. Incluso no solamente curar, que es todo este tema de lo aparatológico y terapéutico, que a veces se dice, bueno, ya no tengo más nada que hacer, dice el médico. No, cuidar y consolar también es parte del médico. Sí, claro. Lo tomó cuidados paliativos, pero de algún modo el médico, de antes, como decíamos comparativamente, hacía las 3 cosas: curaba, y cuando no podía, consolaba y cuidaba. Exactamente. Y esa entrega yo creo que es sanadora. También se dijo, y muy bien, de que el tema no es prolongar la vida ni la calidad mal entendida, porque calidad de vida no es tener una cocina nueva o un celular, sino un porqué y hacia dónde vivir. Viktor Frankl, el gran médico que yo sigo, ¿no?, el fundador de la logoterapia, es el que más insiste en esto, que el drama no es morir, sino no haber vivido, que también hizo alusión Esther a esto, que me parece que es crucial. La persona se cuestiona, sobre todo lo vemos, lo que trabajamos con pacientes en situación límite, como es el oncológico u otro tipo de patologías, ¿no?, terminales o muy difíciles, que ven la muerte quizás cerca, es justamente que se interrogan por la vida. Después que pasa el tsunami, ¿no es cierto?, de eso que también el médico en poco tiempo no puede hacer la contención del primer encuentro, después viene el interrogarse y el compartir su propio autoanálisis de la vida. ¿Vivir realmente o va a terminar lo que todavía no empecé? ¿No es cierto? Es decir, ese es el gran interrogante de lo que significa humanizar la vida y humanizar la muerte, es decir, el final, que es una de las grandes tareas de los médicos que no tienen que abdicar. Yo creo que el médico quizás lo tiene claro, algunos quizás no, quizás los médicos más jóvenes tienen más conocimientos aparatológicos, pero esa experiencia de vida quizás no la tengan, porque nos hacemos en la experiencia. Como también se dijo, el título te puede servir para ponerlo en la pared, pero la vida, ¿no es cierto?, es lo que nos va haciendo realmente, en el buen sentido, profesionales, ¿no?, la experiencia del paciente. Que el médico pueda no desarrollarle, bueno, somos rehenes, yo a veces digo, somos rehenes del sistema. Esa es una realidad, pero eso no impide nunca, como decía Frankl, lo que me pasa ni siquiera es lo más importante, sino qué hago con lo que me pasa. En todo se aplica, desde lo más cruento hasta un límite impuesto por el sistema o lo económico o lo ideológico, pero nunca nada, dice Frankl, decía él en el campo de concentración como médico, ¿no? Me condicionaron psíquica y físicamente, pero soy libre interiormente de vivir esta experiencia de un modo o de otra, de un modo elevante o degradante, ayudando o suicidándome. Eso sí, esa libertad fundamental el hombre no la va a perder jamás, si es humano. Antes de cerrar y hacer el acto inaugural, quiero agradecerles por una cosa. A veces las charlas no se escuchan del micrófono, se ven las caras de los que hablan. Hoy expresaron alegría, simpatía, que están haciendo con gusto, y yo quiero felicitarlos a los 3, porque verdaderamente impresionan que lo que hicieron con muchísimas ganas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo